Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Dios les bendiga, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Dios les bendiga por sintonizarnos en esta oportunidad. Nos sentimos contentos de parte de Dios de poder participar con ustedes una vez más a través de estos medios que se consideran sumamente extraordinarios, que podemos transmitir a todas las partes del planeta Tierra para aquellos que de habla hispana y para aquellos que de alguna manera, pues milagrosamente Dios habrá de poner atención para que ellos puedan entender algo. Pero evidentemente nos sentimos contentos. Sea bienvenida a toda la audiencia nacional e internacional. Gracias por sintonizarnos y esperamos que se hayan estado gozando con las alabanzas, con los cantos que se hacen y se elevan al nombre del Dios Todopoderoso, quien nos da la vida, la existencia y nos tiene aquí presentes ahora para poder escuchar su palabra. Vamos a elevar palabras de oración para dar gracias al cielo, pero no sin antes tener una lectura bíblica que nos va a ocupar en esta hora, que tomaremos hasta cierto punto de base en su parte final. Dice Éxodo capítulo 3, verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a elevar palabras de oración en esta oportunidad pidiendo el auxilio divino. Padre, te damos gracias en esta ocasión por permitirnos acercarnos una vez más delante de ti a través de tu palabra. Gracias porque la dejaste con nosotros, gracias porque contamos con ella y gracias porque podemos aprender de ella. Ayúdanos, Señor, a recibir la enseñanza que está escondida ahí, Señor, para que nos pueda exhortar, nos pueda edificar, nos pueda consolar, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes. Bendice a las familias que nos sintonizan ahora en el nombre de Jesús y te pedimos que tú lleves la palabra, Señor, que va a cubrir la necesidad de cada uno de los oyentes. Te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor, y la energía poderosa, Señor, divina, para poder predicarla y presentarla de tal manera, Señor, que los oyentes puedan ser, Dios mío, bendecidos. Reprendemos todo distractor en las mentes, todo distractor emocional, todo distractor físico. En el nombre de Jesús, que quite la atención a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Bien, mis hermanos, en esta hora tenemos que empezar diciendo algo, por supuesto. Acuérdense que hemos estado estudiando estos días algo que nos lleve a la enseñanza, a la vida personal y a la vida familiar. La mayoría de la gente no se encuentra satisfecha con la vida que les ha entregado en sus manos. Todo lo que la vida les ha entregado en sus manos no se encuentra satisfecha. Por eso se viven quejando por ello. Y algunos lamentan haber nacido en el lugar donde nacieron y otros lamentan haber nacido en la condición en la que nacieron porque lamentablemente ambas no fueron nada favorable para ellos. Esta situación lamentablemente es la que sufre la mayoría de las familias en el planeta Tierra, pues la mayoría nació en condiciones pobres, donde hizo falta la educación, las condiciones de salubridad eran muy escasas y también la situación económica era muy baja, era de gente de familias pobres que vinieron a hacer acto de presencia a esta tierra. Lo más tremendo del caso, mis queridos oyentes, es que en la mayoría de países del mundo, no se ve por ningún lado que estas condiciones vayan a cambiar. Todo porque los gobernantes de esos países
ven solo por sus intereses personales, sin importarles las condiciones en que viven las familias, sin pensar en ellos. Muchos de ellos, cuando están en su campaña política con el afán de conseguir escaños políticos altos, hacen muchos ofrecimientos de cambio. Sin embargo, al llegar al poder, la regla es la misma. Todos ven por sus intereses personales, por sus intereses particulares, sin darle importancia a los ofrecimientos que hicieron y sin ver la necesidad que las familias de la tierra tienen. Todo por la voracidad que les llena de aumentar sus bienes personales y las riquezas. Y han transcurrido miles de años y la situación no ha cambiado. Sigue siendo la misma, porque la mayoría de las familias de la tierra siguen en condiciones poco favorables y nadie les pone atención a ellas realmente. Solo los usan como gradas para llegar a puestos de eminencia, señores, y después se olvidan de ellos. Todo esto es cierto, por supuesto, no se puede negar, la evidencia está a la vista de todo el mundo. Sin embargo, les traigo una buena noticia. En Dios existe la oportunidad de realizar cambios, de cambiar todas esas condiciones desfavorables que invaden a las familias del planeta Tierra. Con la grandeza, señores, que tiene el evangelio que Cristo vino a predicar. Por eso la palabra evangelio significa buenas nuevas. Nuevas de esperanza, nuevos horizontes, nuevas de luz al final del túnel. Por el precio que Jesús pagó en el Calvario para todos aquellos que deseen beneficiarse abundantemente de esta gran salvación. Bendito sea el Señor. Porque tenemos que decirlo enfáticamente, con Dios todo puede ser hecho nuevo, todo puede cambiarse. El apóstol San Pablo, hablando sobre esto y muchas cosas más, dirigido en la primera carta a los Corintios, dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas vienen a ser hechas nuevas. Si la gente se enterara de esto, si el planeta Tierra se enterara de esto y la gente entendiera esto a cabalidad y se acercaran al evangelio verdadero para dejar de practicar una religión y tomaran en serio la esencia del evangelio, ¿qué significa tomarlo como forma de vida para afectar aquellos cambios que necesitan hacer en su existencia? Recibirían el beneficio y los beneficios que el evangelio trae. Pero lamentablemente el evangelio muchos solo lo utilizan para tranquilizar sus conciencias y otros solo para apoyarse en él diciendo que tienen una religión en la cual ellos fincan sus esperanzas. Pero la verdadera razón de su existencia del evangelio, que es de liberación y sanidad, no se utiliza. Por eso el Señor Jesús, hablando de esta verdad maravillosa de lo que es el evangelio, dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto lo dijo en el evangelio de Juan. Señores, no importa dónde hayas nacido, lo importante es qué cambios has logrado hacer y puedes hacer. Y ahora puedo decirles yo enfáticamente a ustedes que con el evangelio de Dios y con la ayuda de Dios se pueden hacer cambios totalmente radicales. No tienes que quedarte en el lugar donde naciste, no tienes que quedarte en la condición en la que naciste, no tienes que quedarte en ese estado depresivo en el que te encuentras. Puedes cambiar todo tu panorama si deseas cambiarlo, y para eso vino el evangelio de Cristo Jesús. Bien, acompáñenme. La historia, el pasaje que nos ocupará el día de hoy, se refiere a un hombre que siempre deseó algo diferente a lo que tenía. La vida le había tocado vivir muchas cosas que no estaba conformes con ellas, como le ocurre a la mayoría de familias del planeta. Las condiciones en las que había nacido dentro de su familia, aunque había sido de manera sobrenatural, y además de eso también las condiciones sociales y económicas en las que había nacido eran buenas.
Sin embargo, con todo eso que le rodeaba, él llevaba en el corazón un vacío que no podía llenarlo con ninguna de esas situaciones. Pues en el rango familiar no había tenido la preeminencia que él deseaba. Pues aunque había luchado desde el vientre de su madre para nacer de primero, sin embargo, su hermano había conseguido ese fin, nacer de primero. Y con eso que había ocurrido, su hermano se llevaba todas las palmas, si usted quiere, todas las bendiciones del Padre, de familia y las bendiciones del mismo Dios. Esa es algo con que Jacob se encontró, que es el personaje del que vamos a hablar ahora, de inconformidad. Se encontró con esa inconformidad, aunque había nacido de un parto gemelar, de gemelos, sin embargo no había conseguido nacer de primero. Su hermano Saúl había alcanzado tal objetivo y él solo salió agarrado del calcañar de su hermano, pero a su hermano fue el que le dieron la bienvenida y se hacía acreedor a las bendiciones por haber abierto matriz. Bendiciones que estaban pronosticadas por el Dios de la gloria y que recibía la bendición de toda la familia. Cuando alguien llegaba a la familia, lo primero que preguntaban era ¿quién es el primogénito? Y el padre orgullosamente sacaba al primogénito y lo felicitaban porque él era el beneficiario no solo de la mayor parte de la herencia del padre, sino también de la bendición de parte de Dios. Era el que iba a representar a la familia en causa de ausencia del padre y era aplaudido. Y todos los demás que nacían pasaban a un segundo plano sin darles mayor importancia. Seguro que Jacob en sus momentos de soledad pensaba aquello que toda la gente piensa cuando quiere encontrar un descanso para sus penas, para sus angustias. Empiezan a usar aquella famosa frase de si hubiera nacido en otro lugar, en otro país, si mis padres se hubieran comportado diferente conmigo, si me hubiera casado con otra persona, no con la que me casé, las cosas serían diferentes. Pero lo tremendo del caso, como lo dijo alguien, un pensador en una oportunidad, no hay que invertirle tiempo a de los hubieran, dijo. Porque los hubieran no tienen existencia, no existen ahora, no han existido en el pasado y tampoco existirán en el futuro. Lo mejor que puede hacerse es ver la realidad de la que uno está haciendo presente, haciendo acto de presencia y aceptarla. Y en lugar de invertirle tiempo a estar llorando y lamentándose, decía él muy atinadamente, inviértanle tiempo a las alternativas que pueden encontrar y que la vida ofrece para realizar los cambios que necesitan en su vida. Jacob, como no había sido favorecido por la vida de dejarlo nacer de primero, en lugar de estarse lamentando, aunque más de alguna vez lo haber llorado, por supuesto, y de haber lamentado, empezó a planear y a buscar la forma de cómo realizar algún cambio. Las alternativas eran muy escasas. Cómo darle vuelta a algo que la naturaleza había lanzado de manera natural, mandando a su hermano de primero y a él después de segundo. ¿Y cómo hacía eso? Pero empezó a pensar en los cambios que podía hacer. Las alternativas no fue de la noche a la mañana, pasaron largos años en que Jacob había estado pensando cómo poder realizar un cambio. Y no existía. No existía. Tal vez alguna vez, al ver que su hermano Esaú no apreciaba la primogenitura de la cual había sido objeto, tal vez alguna vez pensó si tan solo pudiera negociar con mi hermano la primogenitura, pero era un pensamiento loco para ese entonces. Todos estaban conscientes de la importancia que tenía el ser el primogénito en la familia y en la sociedad. Y además, como dicen los abogados, no existía ninguna jurisprudencia en todo el pasado que hubiera existido alguna vez algo en que alguien vendiera su primogenitura. Sin embargo, el desear ansiosamente la bendición de Dios, alguna vez la solicitó, alguna vez la pidió.
Pero humanamente no había alternativa, no había forma de cómo realizar ese cambio. Pero como la vida, Señor, está hecha de cosas imprevistas. En una oportunidad que su hermano llegó de la casa, se le presentó, yo diría que hasta milagrosamente la oportunidad. Su padre Isaac, que ya estaba anciano, pronto a morir, le dijo a su primogénito, que era el orgullo de la familia y de él, ve a cazar, porque Saúl tenía una buena fama, que era buen cazador, y seguro que era buen cazador. Y le dijo, ve hijo y consígueme algo en la casa, ve a cazar algo y prepáramelo para comer porque te quiero bendecir. Esaú salió muy temprano al día siguiente a buscar la casa, estuvo todo el día hasta el mediodía, no había logrado nada, siguió en la tarde tampoco, seguro que hasta altas horas, cuando uno le interesa algo, a veces le mete más tiempo del normal y el último esfuerzo, hasta que ve uno perdida las esperanzas de conseguirlo. Esaú no había cazado nada, decidió regresar a la casa, al domicilio, y venía muy hambriento, de tal manera que cuando le llegaron los olores del guisado que estaba haciendo Jacob, se le segregaron todos los jugos gástricos y esa hambre aumentó. Lo primero que hizo al ingresar a la casa fue ir a la cocina y buscar a Jacob y decirle, dame algo de tu guiso porque tengo mucha hambre. Jacob, providencialmente, aunque lo había pensado y lo era un pensamiento loco, sin embargo se lanzó a hacer una oferta y le dijo, véndeme tu primogenitura ahora. Y la sorpresa de Jacob fue que Saúl en primera instancia lo aceptó. Y él no podía creerlo. Entonces le dice, de veras, júramelo, le dijo. Esaú lo pensó y dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? Y le dijo, te lo juro. Y Jacob, ni lento ni perezoso, le sirvió el guiso inmediatamente. Yo creo que hasta le sirvió de más para que él comiera. El trato había sido hecho. Digo algo milagroso, porque el renunciar a la primogenitura que llevaba el objetivo de que sería heredero de la mayor parte de la herencia del padre. La primogenitura que significa un nivel alto jerárquico en el nivel familiar y social. La primogenitura que también tenía la bendición de Dios. Si alguna vez Jacob pensó en comprarla, dijo, ¿cuánto me pedirá mi hermano? Si se diera ese pensamiento loco, si se diera ese pensamiento, ¿cuánto pediría él por ello? Sin embargo, ahora se le presenta la ocasión de poder conseguirla de manera tan barata. Por un cualquier, diría, plato de lentejas. Eso parecía milagro de milagros. Señores, la vida le había dado la oportunidad de realizar ese cambio en su vida, el cambio que tanto había anhelado. Más de 30 años esperándolo sin tener ninguna esperanza. Déjeme decirle algo que yo creo. Yo creo que Saúl sí era un buen cazador. Pero en esa oportunidad, Dios permitió que no cazara nada. Y al regresar a la casa, le brindó la oportunidad a Jacob que hiciera un trato humanamente loco para ese entonces. Y sin embargo, se realizó el trato. ¿Y Dios por qué permitió eso? Porque vio que Esaú menospreciaba la bendición que había tenido de haber nacido de primero. Por lo cual Dios le concedió la oportunidad a Jacob que lo intentara. Y aquel atrevido lo intentó y lo consiguió. Señores, es una gran lección para todos nosotros. Dios desea bendecir a todo el mundo. Dios no tiene acepción de personas. Aquellos que desean la bendición de Dios, que la anhelan, que la piden y que la buscan. Dios hará, casi diría yo, lo imposible para abrirles el espacio para que les llegue la bendición de Dios a ellos. Solo tienen que desearla, solo tienen que buscarla, solo tienen que anhelarla, solo tienen que pedirla y hacer algo para conseguirla. Óigame, Jacob cambió el destino de su jerarquía en la familia y en el mismo cielo. Sí, porque después de ser segundo, un don nadie,
como ocurre con las competencias mundiales que se dan, que a los primeros lugares son a los que le dan las medallas, los premios, los diarios los sacan en primera plana, le dan todos los aplausos al primer lugar, los anuncios publicitarios van dirigidos a él y el segundo, por bueno que haya sido, se queda en el anonimato, nadie le pone atención. Y Jacob, después de tener un lugar anónimo en su familia y en la sociedad, logró darle vuelta a eso y eso fue lo que me impresionó. Claro, lo hizo con la bendición de Dios. Señores, existe esa opción. Y eso fue lo que me llamó la atención de este pasaje. Porque mucha gente se vive lamentando, vive llorando su desgracia, su desventura, vive llorando las faltas de oportunidades que la vida le dio. Y sin embargo, ignora que puede cambiar toda la situación en la que se encuentra. Si tan solo recurre al lugar indicado, que es la persona de Dios. Y como dije anteriormente, por eso el Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas es el mensaje que Jesús trajo para decirle a la gente que puede cambiar, que la verdad del Evangelio cambia, que la verdad del Evangelio libera de todas esas prisiones en que la gente ha caído. Si tan solo lo tomáramos en serio y nos dedicáramos a buscar la esencia de Él y a dejar de usarlo como una religión o como un tranquilizador de conciencia, si lo usáramos para afectar los cambios que solicita para las vidas de todos aquellos que desean recibir la bendición de Dios, esa bendición llegaría a todos. Fíjese que Jacob cambió todo su destino. Llegó a ser por ese cambio que realizó y contar con la bendición de Dios que iba atrás, logró realizar el cambio trascendental. Por haber hecho ese cambio, logró llegar a ser el padre de las 12 patriarcas de las tribus de Israel. Por haber realizado ese cambio, logró llegar a ser el padre de José, que llegó a ser el segundo en Egipto con esa bendición que quedó escrita. Por haber realizado ese cambio, vino Jacob y logró llegar a ser el padre de Moisés, que liberó a más de 2,5 millones de judíos del pueblo egipcio y los condujo por el desierto sin agua, sin sembrar ni cosechar. Fíjese, por haber hecho ese cambio, ese anhelo, logró llegar a ser el padre de los grandes reyes que tuvo el pueblo de Israel, dentro de los cuales está David y Salomón. Llegó a ser el padre de los profetas que visitaron al pueblo de Israel, como Elías, Eliseo, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías. Y como si fuera poco, llegó a ser el padre, el ancestro del Mesías prometido, Jesús de Nazaret. Y llegó a ser el padre, el ancestro de todos los apóstoles que nos antecedieron en la predicación de este maravilloso evangelio. Mire todo lo que operó, todo el cambio que operó en su vida. Por haber decidido, anhelado, buscado, si usted quiere, pedido la bendición de Dios. Señores, y Dios no tiene acepción de personas. Cualquiera que se acerca a buscarle a Él con todo el corazón, con toda vehemencia, con toda dedicación, Dios está dispuesto a realizar cambios en la vida de cualquiera. Fíjese que había una mujer, María Magdalena, que tenía 7 demonios. Cuentan los evangelios. ¿Qué podía esperarle a una mujer con 7 demonios? Yo casi diría que en cada cuadra se le manifestaba uno, la revolcaba uno, de ahí la revolcaba el otro, de ahí la revolcaba el otro. Sin embargo, se acercó a Jesús de Nazaret humildemente pidiendo ayuda. Y cuando nadie le podía ayudar, ¿quién le podía ayudar con eso? ¿Qué médico podía ayudarle con eso? ¿Qué fármaco podía tranquilizarle eso? ¿Quién podía echarle una mano? Sin embargo, se acercó al evangelio de Jesús y al predicador de ese evangelio, a Jesús de Nazaret, y dice que Jesús echó los 7 demonios de ella y le cambió todo su destino. Después se convirtió en ayudadora del ministerio del Señor Jesús y como si fuera poco, fue de las primeras mujeres que vio la resurrección al Cristo resucitado
Y fue la primera mujer que llevó el primer mensaje de resurrección que Jesús lanzó a sus discípulos a través de ella. Señores, eso me impresionó. Oiga esto, el plan original en el cielo con respecto a Esaú era que en el cielo se escribió, creo que ya lo dije alguna vez, se escribió en el cielo que iba a ser la presentación del Dios de la gloria, iba a ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Pero Jacob logró cambiar eso e hizo que en el cielo tacharan el nombre de Esaú y pusieran el nombre de Jacob. Y eso fue lo que me llamó la atención, porque la presentación que Dios mismo se hace ante Moisés, cuando se le aparece en el monte Horeb, el monte de Dios, le dice: yo soy el Dios de tus padres, le dice Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y dice que Moisés le entró bastante temor, que bajó el rostro porque no quería ver a Dios. Señores, si podemos y tenemos la opción de cambiar con ese Dios que no tiene acepción de personas, Señor, deberíamos de aprovechar a realizar todos los cambios que en nuestra vida se presentan, aquellos cambios que sabemos que no estamos conformes con ellos, aquellos cambios que necesitamos para ser diferentes. Este evangelio es el evangelio del cambio. Por eso es triste que lo usen como religión, que lo usen para practicar ritos, ceremonias, que lo usen como un paliativo solo para tranquilizar la conciencia y decir: sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. No, es de agarrarlo en serio y de echarlo a andar y de hacerle caso, de hacer todos los cambios que Él pide en nuestra vida, que todos serán para bien. Y entonces nos haremos acreedores a realizar el cambio del destino fatal que muchos están llorando ahora en la soledad de sus casas. No tienes que seguir triste, no tienes que seguir abandonado, no tienes que seguir siendo el hazme reír de la gente ni de la familia. Tú puedes cambiar todo tu lamento en baile con este glorioso evangelio. No te lamentes de tu situación, de la posición que te dieron en la familia, que no tienen importancia, que no tienen el cariño que necesitabas, que no tienen el lugar que usted deseabas, que ya no te lamentes de la posición que no tuviste en la sociedad. Acepta lo que tienes, pero lánzate a buscar las alternativas del cambio de vida, del cambio de destino. Y está la herramienta adecuada, este evangelio verdadero que vino a predicar el Cristo de la gloria, y por Él murió en la cruz del Calvario. Por eso pagó gran precio, porque la alternativa que brindaba era muy grande. Lancémonos a probarlo, lancémonos a experimentarlo, que si Dios lo pudo hacer con Jacob, lo hace con cualquiera. Y tú eres un candidato, tú inconforme, tú que estás sufriendo, tú que te sientes abandonado, tú que te sientes solo, tú que sientes que la vida no te favoreció, tú que sientes que nadie te aprecia. Eres exactamente el candidato para ser beneficiado con este evangelio de Cristo Jesús. Y para mí es un gran honor y privilegio poder presentar la solución a todas las familias de la tierra. Ojalá todos lo escucharan y ojalá todos le pusieran atención. Pero tú has sido beneficiado con recibir esta verdad. Aprovéchalo y me contarás los resultados de practicar esta bendita verdad, este bendito evangelio. Yo no puedo cerrar esta transmisión, mis queridos oyentes, sin hacer la invitación a aquellas personas que no han aceptado el plan de salvación, que no han recibido a Jesucristo en sus corazones. Tal vez tienen religión, tal vez sean incrédulos. Y yo no estoy diciendo que cambie de credo, estoy diciendo que acepte la persona de Jesús en su corazón. Es otra cosa diferente. Como dijo alguien bien atinadamente y me gustó, dijo: Él
no es evangélico, ni católico, ni mormón, ni maometano. Jesús es Dios. Y a cualquiera que se acerque a Él con un corazón sincero, Dios lo recibirá y lo cambiará. Y tengo que decir el texto famoso de San Juan 3:16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y cómo se hace? Una oración sencilla, que yo los voy a guiar, pero tienes que hacerla con todo el corazón. Y el cambio se va a operar. Miles lo han hecho, millones lo han hecho y han recibido ese cambio. Acompáñame en esta oración y repítela. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a pedirte perdón por mis pecados. Acepto el plan de salvación que tú enviaste a través de tu Hijo Jesucristo. Que la sangre derramada en el Calvario limpie todos mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel hasta el final. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración sencilla, te has hecho acreedor de pertenecer a la familia de Dios. Y es el inicio de un camino del cambio. Dios vino para eso, para ayudarnos. Si nosotros pudiéramos cambiar solamente sin Él, ¿para qué vino Él? Pero Él vino porque sabía que no podíamos cambiar. Pero con Dios podemos hacerlo todo. Y tú, mi querido hermano, que estás sufriendo consecuencias, que estás sufriendo circunstancias, que te lamentas, que lloras, tienes en las manos la herramienta más importante que ser alguno puede tener. El apóstol San Pablo, cuando descubrió este evangelio, dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es para todos, sin acepción de personas. Y aquellos que estén pasando necesidades en sus hogares, que deseen hacer cambios en su vida, este es el momento. Voy a orar por ustedes también ahora, por todas las familias que están padeciendo necesidad. No importa cuál sea tu necesidad, parezca imposible, inalcanzable, como parecía lo de Jacob. Sin embargo, se dio la ocasión. Jacob realizó algo que nunca se había hecho y nunca se volvió a dar. Que por un simple plato de lentejas alguien vendiera su primogenitura. Y de ese Dios es que a mí me gusta predicar, el Dios especialista en lo imposible. Ora conmigo. Padre, vengo a poner en tus manos a estas familias que están padeciendo necesidad, que necesitan de intervención divina, que no obstante haber aceptado a Jesucristo como Salvador, Señor, no han recibido todo el beneficio que trae ese evangelio. Ábrele los ojos, ábrele el entendimiento, para que lo agarren como una forma de vida y puedan operar los cambios que su ser necesita para hacerse acreedores a las bendiciones que por montones están esperando para ser, Señor, impartidas a todos aquellos que las andan buscando. Que al igual que Jacob no se cansen de buscar la bendición celestial. En el nombre de Jesús, ayúdalos a operar aquellos cambios que se hacen necesarios en su vida para ser, Señor, beneficiarios de tus bendiciones. En el nombre de Jesús te lo pido. Aquellos que tienen escasez económica, que tu mano se extienda. Y sanidad, Padre mío, para sanar esas finanzas. Aquellos que están padeciendo, Señor, de enfermedades físicas también, que reciban sanidad. Aquellos que tienen problemas en sus hogares, que operen cambios. Que los esposos entiendan, que los hijos se comprendan con los padres. En el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Bien, mis queridos oyentes, gracias por sintonizarnos, gracias por escribirnos, gracias por mandarnos sus bendiciones. Se las mandamos de vuelta a nosotros. Oramos por todos aquellos que nos sintonizan. Transmita esta palabra, esta enseñanza a los que lo necesitan, que casualmente son todos los habitantes del planeta, todas las familias del planeta. Comuníqueselas y Dios habrá de bendecirlo. Conviértase en un misionero mundial ahora que se puede. Es barato, no tiene que cansarse, no tiene que viajar mucho. Simplemente compartir esta enseñanza con otros
que de mucha falta les hace. Que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.